Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. En los oscuros días de la Inquisición, cuando la sombra del miedo y la superstición se cernía sobre las colonias españolas, Veracruz se erigía como uno de los puertos más importantes del Nuevo Mundo. Entre sus bulliciosas calles y el constante ir y venir de comerciantes y marineros, se gestaban historias que hoy perduran como leyendas. Una de las más intrigantes es la de la mulata de Córdoba, una mujer cuya belleza y misteriosos hechos desataron tanto admiración como envidia, llevando su nombre a las páginas de la historia oscura de San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa, una imponente fortaleza que dominaba el puerto, no solo servía como defensa contra invasiones extranjeras, sino también como prisión para aquellos acusados de crímenes que iban desde la piratería hasta la brujería. Las mazmorras de esta fortaleza eran conocidas por su dureza y las penurias que albergaban, convirtiéndose en el escenario perfecto para historias de resistencia y misterio. En este ambiente de opresión y temor, surge la figura de María de los Ángeles, una joven mulata cuya vida estaba destinada a cruzarse con los destinos más oscuros de la época. Su historia es un reflejo de las tensiones sociales, raciales y de poder que marcaban la vida en Veracruz durante la Inquisición, y es en este crisol de pasiones y conflictos donde comienza a tejerse la leyenda de la mulata de Córdoba. María de los Ángeles nació en el seno de una comunidad diversa en Veracruz, hija de una madre africana. Desde niña, María tenía una conexión especial con la naturaleza y los elementos. Podía calmar las tormentas con una simple palabra, haciendo que los truenos se tornaran susurros y los vientos destructivos se convirtieran en brisas suaves. Los aldeanos, inicialmente fascinados, comenzaron a venerarla como una protectora espiritual. Se decía que podía comunicarse con los espíritus de la tierra y del mar, trayendo consigo mensajes que, a medida que crecían, sus poderes se intensificaron. María desarrolló la capacidad de sanar a los enfermos con solo tocar sus heridas, eliminando dolores y curando enfermedades que parecían incurables. Su toque tenía una calidez reconfortante, y sus ojos, de un negro profundo, parecían ver más allá de lo visible, penetrando en el alma de quienes la rodeaba. Las noches de luna llena eran testigos de sus danzas místicas, donde se decía que invocaba a entidades invisibles. En estas ceremonias, su cuerpo se movía con una gracia sobrenatural, susurrando antiguos cantos en lenguas olvidadas. Los aldeanos creían que en esos momentos, María se convertía en un conducto entre el mundo físico y el espiritual, trayendo bendiciones o, según algunos rumores, desastres naturales. Además de sus habilidades curativas y su conexión espiritual, María poseía una intuición asombrosa. Podía predecir eventos futuros con una precisión inquietante, advirtiendo a los habitantes de Veracruz sobre tormentas venideras, incendios o incluso conflictos personales antes de que sucedieran. Estas profecías, aunque a menudo acertadas, no eran fácilmente creídas por todo el mundo. La belleza de María no pasaba desapercibida. Sus ojos brillaban con una luz interior, y su sonrisa tenía el poder de iluminar incluso los días más sombríos. Su presencia irradiaba una calma serena,
capaz de apaciguar corazones y calmar corazones agitados. Sin embargo, detrás de su gracia y carisma se esconde una fuerza interior inquebrantable, forjada por años de adversidad y discriminación. La combinación de su herencia africana y sus hechos sobrenaturales la convertía en un ser excepcional, pero también la exponía a los prejuicios y temores de una sociedad marcada por la intolerancia y la discriminación. En un entorno donde la magia y la espiritualidad eran vistas con recelo. A pesar de las amenazas y las miradas desconfiadas, María mantenía su espíritu resiliente. Continuaba utilizando sus habilidades para el bien de la comunidad, sanando a los necesitados y protegiendo a los inocentes. Su legado de bondad y misterio comenzaba a tejerse en la memoria colectiva de Veracruz, preparando el terreno para el conflicto que definiría su destino. A medida que la reputación de María de los Ángeles se extendía más allá de su comunidad inmediata, sus habilidades y su carisma comenzaron a atraer tanto admiradores como detractores. Su capacidad para sanar y sus visiones proféticas no solo ganaron el respeto de muchos, sino que también llegaron muchos celos de mucha otra gente. Entre los que sentían celos y resentimientos se encontraba don Fernando de la Vega, un hombre de considerable influencia y poder. Don Fernando, consciente del temor y la admiración que María inspiraba en la comunidad, empezó a pensar en la forma de acabar con ella. Paralelamente, varias mujeres de Veracruz, movidas por la envidia, también conspiraban para intentar hacerle daño. Las reuniones clandestinas donde se discutían las supuestas fechorías de María se volvían más frecuentes. En estos encuentros, las voces de las mujeres se alzaban con fervor, denunciando a María como una bruja que había pactado con fuerzas oscuras. Don Fernando aprovechó este clima de paranoia para presentar formalmente a María ante las autoridades del Santo Oficio. Con pruebas fabricadas y testimonios manipulados, logró que se iniciara una investigación en su contra. La influencia y el poder de don Fernando aseguraban que el proceso fuera rápido y sin posibilidad de derrota. La noticia de las acusaciones contra María se difundió rápidamente, creando una ola de indignación y temor en la comunidad. Muchos de los admiradores de María quedaron divididos entre la lealtad hacia ella y el miedo a las posibles repercusiones de desafiar a las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, la fuerza de la envidia y el poder de don Fernando conseguían hacerle creer a la población que las acusaciones eran ciertas. En este ambiente cargado de tensión, María se encontraba cada vez más aislada. Sus amigos y aliados comenzaron a distanciarse, ya sea por miedo a ser asociados con ella o por ceder a la presión social. La soledad se apoderó de su vida, mientras las acusaciones se multiplicaban y la sombra de la Inquisición se cernía cada vez más cerca. La combinación de la envidia personal de don Fernando y los prejuicios raciales de la sociedad creó un torbellino de odio que envolvió a María de los Ángeles. Sin posibilidad de defensa y enfrentándose a un enemigo implacable, su destino parecía sellado. Sin embargo, el espíritu indomable de la mulata de Córdoba aún no había terminado de tejer su historia en las sombras de San Juan. La presión sobre María de los Ángeles aumentaba con cada día que pasaba. Las acusaciones de brujería, alimentadas por la envidia de don Fernando de la Vega y las habladurías de las mujeres veracruzanas, habían creado una tormenta implacable que amenazaba con consumirla por completo. La Inquisición, inflexible en su búsqueda, fueron a por ella. En una fría mañana de otoño, las autoridades del Santo Oficio llegaron a la casa de María para arrestarla. Los guardias, armados con antorchas y cadenas, la escoltaron hasta la puerta de San Juan de Ulúa. La comunidad, dividida entre la lealtad y el miedo,
observaba en silencio cómo la mujer que una vez fue adorada era llevada hacia su condena. Los susurros se transformaron en gritos de alarma, pero el temor a las represalias silenciaba cualquier tipo de protesta. San Juan de Ulúa, la antigua fortaleza que se alzaba amenazante sobre el puerto, sería el destino de María. Los guardias la condujeron por los pasillos de piedra, cada paso un recordatorio del poder opresivo de la Inquisición. Las gruesas puertas de la prisión se cerraron tras ella con un sonido sordo, como si las paredes de piedra se tragaran su esencia. La celda donde la dejaron apenas tenía una pequeña ventana enrejada por la que entraba la luz de la luna, proyectando sombras sobre el suelo frío y húmedo. María estaba sola, con el único consuelo de saber que, aunque la hubieran encerrado, su espíritu seguía siendo libre. Los días en la mazmorra de Ulúa pasaban lentos y oscuros. Sin embargo, María no se dejó vencer por la desesperanza. Pasaba el rato dibujando, pero sus dibujos eran muy extraños. Los carceleros empezaron a notar los dibujos de María. Al principio, los observaban con desconfianza, pensando que podrían esconder algún tipo de código o hechizo. Pero a medida que los días pasaban, los guardias no pudieron evitar sentir una mezcla de admiración y asombro por lo que veían. Las paredes, antes despojadas y sombrías, se transformaban lentamente en escenas llenas de movimiento y detalle. El barco que dibujaba María parecía casi real, sus mástiles se elevaban hacia el techo y sus velas ondeaban bajo la luz tenue que se filtraba por la pequeña ventana enrejada. Los carceleros se encontraron a menudo detenidos frente a la celda, siguiendo cada. La noticia de los dibujos comenzó a correr por la prisión, convirtiéndose en una suerte de leyenda entre los prisioneros y los mismos carceleros. Para aquellos confinados en el lúgubre interior de San Juan de Ulúa, los barcos que dibujaba la mulata eran una señal de esperanza, una manifestación de resistencia en medio de la desolación. María, consciente de la atención que recibían sus obras, utilizaba cada trazo como un mensaje silencioso de desafío. En cada vela, en cada ola dibujada, imprimía sus anhelos y su fortaleza, una declaración silenciosa de que ni las cadenas ni la prisión podrían con ella. Una noche, mientras el murmullo de las olas resonaba contra los muros de la fortaleza, y el aire estaba cargado con la humedad del mar, algo insólito ocurrió. Los guardias se encontraban dormidos, cansados por las largas horas de vigilancia, cuando de repente un grito agudo rompió el silencio. Diego, el joven guardia, había regresado a la celda de María, incapaz de resistir la atracción que ejercía aquel barco cada vez. Diego se acercó a la celda, observando en detalle cada nueva línea que María había trazado. Los mástiles parecían alzarse majestuosos, las olas se movían con un dinamismo imposible, y las estrellas en el cielo del dibujo titilaban con un fulgor que desafiaba la lógica. Diego no pudo contener su asombro, y se inclinó más cerca. Fue entonces cuando María se volvió hacia él. Formó una sonrisa tranquila, enigmática, casi como si supiera algo que Diego jamás podría comprender del todo. El brillo en sus ojos reflejaba algo más que simple determinación, era el reflejo de una fuerza misteriosa, una convicción profunda que no podía ser contenida por los muros de la prisión. De repente, sin apartar su mirada de la de Diego, María habló con una voz baja y firme. Este barco puede zarpar. Todo lo que necesita es alguien que crea en ello. Diego, atrapado en el magnetismo de sus palabras y de aquella sonrisa que parecía hechizarle, sintió como su cuerpo temblaba, como si estuviera al borde de un abismo del que no podía salir. María se giró hacia la pared,
tocó suavemente los mástiles del dibujo, con un movimiento fluido, casi etéreo, se fundió con el barco. Diego parpadeó, incapaz de entender cómo María, de repente, parecía ser parte de ese mundo dibujado. Los mástiles comenzaron a balancearse, las olas parecieron cobrar vida, y las estrellas que ella había pintado titilaban como si un viento invisible las agitara. La escena entera empezó a moverse, a tomar una nueva forma, como si el dibujo hubiera absorbido. Diego se quedó inmóvil, paralizado por lo que acababa de presenciar. Sus ojos estaban fijos en la pared donde antes se encontraba el dibujo, ahora solo un muro de piedra desnuda y fría. No podía comprender lo que acababa de ocurrir, su mente trataba de encontrar alguna lógica, alguna explicación racional para lo que había visto, pero nada encajaba. La figura de María, su cuerpo, su esencia, parecía haberse desvanecido como un susurro en la noche, como si hubiera sido absorbida por el barco. En el silencio profundo de la mazmorra, solo podía oírse la respiración acelerada de Diego, mezclada con el murmullo del viento que se filtraba por la pequeña ventana enrejada. El joven guardia sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, un miedo casi reverencial. Era como si se encontrara ante algo sagrado y a la vez profundamente desconocido, una fuerza que trascendía las reglas del mundo que conocía. El sudor le resbalaba por la frente, y el aire le parecía más espeso, casi irrespirable. Diego respiró hondo e intentó calmar el temblor en sus manos. Tenía que salir de la celda, escapar de esa atmósfera que ahora le resultaba tan pesada y abrumadora. Sin embargo, sus piernas parecían no responderle, el miedo lo había atrapado en el lugar, encadenado por el misterio que acababa de presenciar. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logró retroceder. Cuando los demás guardias llegaron, alertados por el sonido de pasos y murmullos, encontraron a Diego pálido y con la mirada perdida. No pudo ofrecerles ninguna explicación coherente, y prefirió llamar antes que ser tachado de loco. Se escapó, fue lo único que murmuró mientras apartaba la mirada del lugar donde antes se encontraba el dibujo. Los otros guardias, confundidos, revisaron la celda pero no encontraron rastro alguno de María. Para ellos, era imposible que alguien hubiera escapado sin dejar huella, pero las paredes no mentían, la celda estaba vacía, y la prisionera había desaparecido. Desde esa noche, el misterio comenzó a rodear a San Juan de Ulúa. Los prisioneros se susurraban la historia en voz baja, temerosos de ser escuchados por los guardias. La noticia de la desaparición de María de los Ángeles se esparció como un fuego entre los muros de la fortaleza. Algunos decían que se había convertido en un espíritu libre, un alma que se deslizaba entre las sombras, protegiendo a aquellos que sufrían en silencio. Otros aseguraban que había cumplido un pacto con fuerzas sobrenaturales. Diego nunca volvió a ser el mismo. Cada noche, mientras recorría los pasillos de piedra y escuchaba el lamento del viento entre las paredes, podía sentir la presencia de María. Creía escuchar su risa, un eco lejano que lo seguía, y de vez en cuando, al pasar frente a ciertas paredes, pensaba ver la silueta de un barco dibujado, deslizándose en la oscuridad. Lo que antes había sido un lugar de poder para la Inquisición, ahora se había convertido en un espacio lleno de incertidumbre y fantasmas, con el espíritu indomable de la mulata de Córdoba navegando siempre en busca de libertad.
Para muchos, ella se había transformado en un símbolo de resistencia, una leyenda viviente que desafiaba el poder de los opresores y de las mismas cadenas que intentaron retenerla. Aunque no estuviera aparentemente presente, los prisioneros, que antes solo veían sombras y sufrimiento, comenzaron a hablar de María como si fuera un faro en la oscuridad. Susurros recorrían las mazmorras, relatos de cómo María había burlado a la misma muerte con la fuerza de su voluntad. A menudo, alguien juraba que había sentido una brisa suave y cálida cruzar su celda durante la noche, acompañada del aroma salado del mar, como si el barco de María estuviera navegando libre por las corrientes del viento. De alguna manera, ella los visitara para recordarles que la libertad. Las autoridades intentaron suprimir los rumores. Los carceleros recibieron órdenes estrictas de no hablar de la fuga de María, y cualquiera que mencionara su nombre en voz alta era castigado. Pero el miedo a la represalia solo consiguió alimentar aún más la leyenda. Cuanto más intentaban acallar la historia, más se extendía, saltando de celda en celda, cruzando las paredes y alcanzando a aquellos que aún no habían perdido la esperanza. María se había transformado en un espectro que no podía controlar, en un símbolo de lo que nadie podía doblar. Diego, por su parte, vivió con la certeza de que nunca volvería a encontrar una explicación racional para lo que había visto. En los días y meses que siguieron, se volvió más silencioso, más introspectivo. Cada vez que le asignaban la vigilancia de los prisioneros, sus pasos lo llevaban casi por inercia a la celda vacía de María. Se quedó allí, observando las paredes desnudas, buscando alguna señal de su presencia. En esos momentos, podía jurar que, en lo más profundo de su ser, sentía la fuerza de aquel barco navegando lejos, hacia horizontes donde ni las cadenas, ni los muros podrían con ella. La leyenda de la mulata de Córdoba nos recuerda el poder indomable del espíritu humano frente a la opresión y la injusticia. María, con sus dones y valentía, no solo desafió las cadenas físicas que la aprisionaban, sino también el miedo y la ignorancia que intentaron someterla. Su escape de la fortaleza de San Juan de Ulúa se convirtió en un símbolo de libertad que trascendió los límites de su celda, resonando en el corazón de quienes aún mantenían una chispa de esperanza. Más que una simple prisionera, María se transformó en un faro para aquellos que la rodeaban, en una figura que incluso después de su desaparición siguió inspirando a los demás a luchar contra la opresión. Así, la mulata de Córdoba, navegando en el barco de su propia creación, se convierte en un recordatorio de que ni los muros más altos ni el poder más severo pueden sofocar el deseo. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te asustó de este relato? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.